Bienvenidos a nuestro episodio inaugural de Chismecitos Literarios, donde vamos a realizar resúmenes, análisis, o tal vez una publicidad y una visión muy diferente a lo que vienen a ser las literaturas latinoamericanas. Estoy en compañía de Giselle Reyes, la licenciada en literatura, y también conoce de lo que viene a ser psicología. En su recorrido ha tenido, digamos, bastante contacto con el análisis clínico, con los trastornos y nos va a acompañar para darnos una perspectiva del tema a tratar del día de hoy. Bueno, gracias por la invitación al espacio y espero que sea una conversación interesante respecto al tema. Vamos a continuar con el tema de hoy y nuestro libro inaugural, el cual es Cartucho de Nelly Campobello. Bueno, vamos a ver en cada entrega que vamos a tener, digamos, un entre telones a varios autores, unos más favoritos que otros. Vamos a revelar escándalos, todo lo que vienen a ser historias sorprendentes. Vamos a discutir más los chismes más jugosos que rodean a los libros que amamos. Bueno, prepárense para sumergirse en un mar de curiosidades. ¿Y quién dijo que los secretos se quedan ocultos entre las páginas? Pues, a ver, el libro del que vamos a hablar en esta sesión del podcast será la obra Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Esta obra es una colección de cuentos escrita por la autora mexicana Nelly Campobello. Esta fue publicada por primera vez en 1931. La obra es una revolución literaria no solo por su valor histórico-político, el cual profundizaremos más adelante, y también porque es una de las pocas crónicas narradas desde la perspectiva femenina, mayor aún de una infanta. A través de una serie de viñetas se nos ofrece una visión visceral y poética de los horrores y los heroísmos del tumultuoso periodo que fue la Revolución Mexicana. Retratado por Nelly Campobello, ella fue no solo una escritora, sino también una destacada bailarina y coreógrafa. Junto a su hermana Gloria, cofundó la Escuela Nacional de Danza en México. Su trabajo se destaca por su estilo directo y evocador, que refleja profunda conexión con la tierra y la cultura del norte de México, lo cual nos habla de la autora que a lo largo de su vida se mantuvo presente y cerca de figuras prominentes de la revolución, lo que le permitió, lo que le permitió tener una visión íntima de los eventos que narra. ¿Qué te parece desde ese punto de vista el tener, digamos, este suceso que es la Revolución Mexicana y tener que narrarlo desde la perspectiva? O sea, ¿qué postura hubieras tomado? No, no, no hay una manera fácil de hablar de un conflicto bélico como este. Para empezar, ¿qué nos puedes introducir del texto? Por supuesto, a ver. Como ya mencioné muy por encima, la trama de la novela es la Revolución Mexicana, que tiene su inicio en 1910 y finaliza en 1920. Fue un conflicto armado que marcó la historia de México. Fue un movimiento complejo, con múltiples facciones que lucharon por diferentes causas, desde la reforma agraria hasta la justicia social y el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Cartucho más o menos se sitúa en este contexto, ¿no? Es capturando la esencia del conflicto y desde la perspectiva de una joven testigo en el norte de México. Específicamente es del estado de Chihuahua, ¿eh? Es una región que fue escenario de intensos combates a lo largo de la historia de México y ocupaciones militares. Bueno, para, digamos, también remarcar una cosa, en este podcast tenemos la intención de brindar una publicidad a la literatura desde diferentes plataformas, como va a ser esta, YouTube. Saludo a todos los que nos miren. Si les gusta el contenido, igual pueden dejar su comentario o algo para mejorar cualquier situación. Y de ahí en explorar la realidad de los temas que proponen, como es en este caso la violencia directamente, la normalización de la violencia,
la normalización de la violencia en infantes, la ayuda y, digamos, la posición de la mujer dentro de estos conflictos, porque también participaron bastante en estos, en las guerras, por supuesto, al menos en la Revolución de México. No sabría decirte de otras, pero en demás libros vamos a poder profundizar en eso. Y bueno, el mayor conflicto que es la Revolución Mexicana. Y eso, vamos a reflexionar, vamos a analizar y vamos a sacar una visión psicológica de nuestra narradora infante y su continuo tacto con la muerte, digámoslo de esta manera. Y lo que fue influenciado por los niños en ese entonces. Puedes presentarnos un poquito más de la autora, más o menos, un poquito más abajo. Acá también vamos a sacar nuestras reflexiones propias. Es como, o sea, hay uno que otro dato random que investigamos y aprendimos sobre Nelly Campobello, y es que su nombre no es Nelly Campobello, sino de que su nickname de escritora. Pero el dato random es que Nelly lo sacó por una mascota que tenía su mamá, y que Campobello digamos, lo sacó y lo incluyó en su manera, en su nombre de escritora, por dos teorías: su padrastro Jesús Campbell Morton, o del doctor Ernesto Stephen Campbell. Bueno, Bueno, la autora, eh, su verdadero nombre en realidad es Francisca Ernestina Moya Luna, pero se dio a conocer como Nelly Campobello. Ella nació en Villocampo, Durango, el 7 de noviembre de 1990 y falleció en Progreso de Obregón, Hidalgo, el 9 de julio de 1989. Como se narra en Cartucho, ella fue narradora y eh, testigo de la Revolución Mexicana en sus años de niñez. Ella vivió de cerca todo este proceso revolucionario de México, especialmente pues en Chihuahua. Esta época de su vida estuvo marcada por la violencia, los cambios sociales, y a sus 10 años se encontraba viviendo todo esto, uno de los peores conflictos armados en la historia de México. Y pues de todas esas vivencias salen Cartucho. ¿Qué más podemos decir al respecto? si bien vamos a plantear todo lo que viene a ser la, digamos, desintegración y analización de todo lo que es analización, increíble. El análisis de todo lo que es la novela Cartucho. También vamos a ir a sacar nuestras propias conclusiones, sacar nuestros propios, así, digamos, pensamientos de todo lo que es el texto. Pues una de las cosas, digamos, formales, artísticas de Nelly Campobello es que, a pesar de que, o sea, tiene un gran contenido, porque no es el único libro que publica, sino de que tiene demás libros que nos voy a nombrar más adelante, y todo su contenido tiene un fundamento investigativo, porque si bien la autora se basó en sus propias observaciones y memorias de los eventos, e incluyó las versiones de las personas que conoció durante la revolución, porque viene a ser una especie de autobiografía también, sino que seguramente mediante entrevistas, y aunque muchos relatos que ella hace son autobiográficos, como ya dije, se nota también que incorporó elementos ficticios para crear una narrativa un poco más rica y compleja a la hora de llenar digamos, versos, no versos, sino estas historias, porque Cartucho está contado, digamos, como en microrelatos que van consecutivos. Entonces, le ayuda a complementar cada historia. Bueno, su enfoque también le permitió presentar la visión íntima y personal del conflicto. O sea, por su trabajo literario, es considerada la primera narradora moderna del siglo XX mexicano.
La primera, para hablarnos un poquito más del crecimiento de la narradora, es que la primera infancia de Nelly se desarrolló en Villa Ocampo y luego posteriormente junto a sus hermanos en Hidalgo, del Parral en Chihuahua, que es el escenario de sus obras de cartucho. Y bueno, siguiendo como quedé para mencionar las otras obras de Nelly Campobello, también estos escenarios de Chihuahua y en México, del norte de México, están representados en las obras Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Para cerrar la información sobre la autora, ¿Qué más podemos decir? Tras la muerte de su madre, su familia se mudó a Ciudad de México, donde pues Nelly empieza en el mundo de la danza y pues desarrolla su carrera, llegando a ser considerada la prima bailarina de México, lo que viene a ser la primera bailarina en una obra de ballet. Se destacó en se destacó en la disciplina de la danza. Y bueno, pues inicia esta carrera junto a su hermana Gloria, fueron alumnas de eh, personajes reconocidos como Madame Stanislava. Y empieza sus expresiones artísticas en conmemoración al inicio de la Revolución Mexicana. El gobierno de México le comisionó la presentación de una coreografía que representaba el movimiento armado y los éxitos posteriores. A través de la danza ella explaya todo lo que estaba pasando en México. sabes que de la mano a su, digamos, como carrera artística, hay muchas veces que se crea como un mito de lo que son los autores, de que, no sé, por soltar uno así cualquiera, se decía que a Van Gogh le faltaba o tenía problemas del oído izquierdo y que se lo arrancó. Hay, qué otros mitos de autores te conoces? Mientras mejora el arte, más formado el artista, la decadencia de la vida del artista, mejora el arte, más profílico, de más renombre, Mayor desahogo. se explaya más a través de sus producciones artísticas. De hecho, de esta manera, Nelly Campobello también tiene un mito artístico, pero sobre su muerte. Y a pesar de que fue confirmado, en la investigación lo vimos, sino que es una fuerte suposición porque se cree que en sus últimos días, ella fallece en 1930, o sea, no, corrijo, en 1937 fue designada directora de la Escuela Nacional de Danza hasta 1984, pero a sus 84 años de edad ella desapareció de manera súbita de los lugares que frecuentaba, así como sus pertenencias y valiosas pinturas de Diego Rivera y de José Clemente Orozco. Y ya en 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigó y descubrió que Nelly murió el 9 de julio de 1986 y que había sido enterrada en el Cementerio Progreso de Obregón en Hidalgo. Sin embargo, se cree que en sus últimos días fue privada de la libertad por Claudio Fuentes Figueroa y su esposa, alumna de Campobello, María Cristina Belmont. Sus restos se trasladaron a su natal Villa Ocampo, Durango, donde está su tumba. Todo eso es finalizando la historia de la autora. Ahora entremos un poco más en el contexto del libro. Sí, pero siguiendo un poco, o sea, cerrando en la autora, se puede decir que fue represalia política. Al final de cuentas, lo que se hace en Cartucho es no una crítica como tal, pero un reflejo de lo que pasaba en la sociedad. Y obviamente a un Estado cuando está bajo dictaduría no le va a gustar que hablen mal de ese gobierno y que lo expongan a este nivel, porque Campobello tenía renombre, era conocido. Eh, entonces, claro, viene esta persona que tiene el poder y tiene autoridad de decir las cosas
la gente la va a escuchar y está diciendo cosas que no le convienen a este gobierno, porque estamos hablando de 2 años, desde 1986, que dicen que murió hasta 1988. Qué extraño que nadie se haya dado cuenta que no está. dentro de 2 años. 2 años. Eh, Muy misterioso. Y eso mismo, o sea, eso es lo que hace en Cartucho. ¿Cómo se llama Cartucho? El nombre completo de la novela, para que todos lo sepamos, es Cartucho, Relatos de la Lucha en el Norte de México. Es el título mismo, el título que provoca. Para centrarnos y, digamos, profundizar un poco más en lo que escribió todo, que es la autora de Cartucho, vamos a hablar de los temas que aborda, porque aborda varios de estos, o sea, varios temas. Los primordiales, si bien son la violencia y la brutalidad del conflicto armado, también se retrata la resiliencia humana, el impacto de la guerra en la infancia y la memoria. Campobello nos muestra la crudeza de la vida durante la revolución, pero también la humanidad que persiste en medio del caos. A diferencia de los temas, digamos que los motivos son aquello que apropia el ambiente de Cartucho y guía las acciones también de los personajes. Algunos de los motivos recurrentes que viven los personajes de la novela son la muerte como un motivo constante en la novela, presentado tanto en su forma más brutal como en sus repercusiones emocionales y psicológicas. La perspectiva infantil añade, digamos, también una capa de inocencia y vulnerabilidad a los relatos, mostrando cómo los niños experimentan y procesan la guerra. Y la memoria juega un papel crucial, ya que los relatos están basados en las experiencias recordadas por la narradora, lo que añade una dimensión un poco más subjetiva, personal, porque viene a ser un poco entre lo que pasó y lo que no pasó. Entonces, uno se cuestiona, los eventos que estamos viendo en Cartucho son iguales para todos en tiempos de guerra, son, son digamos, el diario vivir de una persona que tiene que estar de frente a las balas o en todo el conflicto, nos da una perspectiva también de cómo debe haber sido la infancia del autor. La historia de Cartucho, en términos técnicos, se desarrolla en primera persona. Los gestos, los diálogos y las situaciones demuestran que nos encontramos desde la perspectiva de una niña que observa y relata los eventos de la revolución. Este enfoque subjetivo añade una capa de emocionalidad a los relatos, tal vez. El, es un contraste muy brusco de lo que estamos hablando y de cómo se lo visualiza. Al tener una perspectiva infantil, es muy como diminutivo y todo se lo ve muy desde el punto de vista de admiración, muy alto, muy heroico o muy crudo, contrariamente. Entonces, es un gran contraste las palabras que se usan y desde dónde vienen. No, el enfoque, como lo mencioné ahorita, que es subjetivo, añade una capa de emocionalidad y el tono es a menudo sombrío, melancólico, refleja también brutalidad y sufrimiento. Sí, aunque si idealizamos y ponemos en análisis esta idea, significa que también genera, o sea, como momentos de ternura y de esperanza, por el hecho de primero estar buscando constantemente, digamos, una identidad o un símbolo patrio o incluso personajes heroicos a través de la historia. Entonces, es a la vez de que nos muestra toda la brutalidad y la crueldad que puede haber en una guerra, también nos muestra esa parte de la esperanza y las ganas el pueblo que está, digamos, luchando y siguiendo adelante por un mejor futuro o por una mejor nación. Bueno, en estos momentos las interacciones familiares y tal vez recuerdos de tiempos más pacíficos son los que se hallan esperanzadores en la novela. Y al final, la lucha de México es una lucha de todo Latinoamérica en ese momento, porque el Cono Sur, en los 80, todos sus países se pasaron de revolución en revolución. Todos los países en ese momento estaban tratando de desprenderse de otra cosa. Tal vez era como un proceso de metamorfosis
metamorfosis, de catarsis social, de un cambio, una reivindicación de algo. Em, y ahorita me acordaba de una de estas escenas de Cartucho, de la niña viendo desde su ventana todas estas escenas de rudeza y de violencia. Me hacía pensar un poco en Ana Frank, cuando también en su diario cuenta eh, el encierro, de cómo tenían que esconderse para que no los encuentren. eh, y es un poquito de ese proceso adaptativo, el proceso adaptativo de cómo un niño sabe que hay un proceso de cambio y eventualmente se termina acostumbrando a ese cambio, a esa nueva realidad, a esa nueva normalidad. Eh, no es pues desde Ana Frank y luego hasta Nelly Campobello, o sea, incluso nos pasó hace 4 años. Estos procesos en que los niños tienen que adaptarse a estos cambios súbitos y violentos en aspectos emocionales y mentales, porque nadie te prepara para eso. O sea, no hay un adulto que te dice, esto no está bien. O sea, tu cerebro simplemente asume que como eso está pasando y todos se están adaptando a eso, es porque eso está bien. Son procesos fuertes porque luego eso se termina. Nadie le dice al niño, eso ya terminó. Nadie le explica al niño que eso estuvo mal. Entonces se van adaptando a la violencia. Y en México pasaron de violencia en violencia, lo mismo que ha pasado en Ecuador, en Perú. O sea, se ha pasado de violencia en violencia. Nadie les explica a estos niños que estos cambios han sido tan bruscos y que no era esa normalidad a la que ellos debieron estarse acostumbrados. Hay una escena en la que ella dice que se va a comer el chupete y luego ve cómo van llevando los muertos y que se les ve todo el seso. Y luego de eso se va a jugar. Y se narra con mucha normalidad. Es como un estilo muy directo y evocador. Es infantil. O sea, es infantil, es una niña. Las guerras son terribles en todos los contextos y en todas las historias. Bueno, además de los personajes, digamos, infantiles, eh, todo lo que viene a ser el uso de las palabras utiliza el lenguaje sencillo pero poético y sus descripciones son vívidas y sensoriales. O sea, el hecho de estar comiendo una paleta y de la nada ver un seso es muy, muy drástico, muy... No hay ni contraste, solo pasa del límite de brutalidad y violencia que pueda haber. Sea, logra capturar una intensidad emocional de eventos, digamos, con una economía de palabras incluso. En una oración ya nos está dando una imagen. Ah, y eso también, ¿qué te dice de lo que está pasando? Eh, figúrate estar ahí en ese momento, de 7, 10 años. Y tal vez puede ser incluso una autonegación del cerebro protegiéndose a sí mismo, protegiéndose de tal vez, no es que me estoy adaptando a esto, es que me estoy engañando a mí misma para protegerme de esto que está pasando. Y por eso lo digo de esa manera. Eh, yo solo pensando en la perspectiva de este personaje, que al final no termina siendo un personaje, sabemos que es autoficción, pero es más realidad que ficción. Eh, y es eso, o sea, la realidad del niño que tiene que pasar, la realidad de lo que nos cuenta la autora que pasaba. Eh, una realidad tal vez lejana en contexto de México, pero no lejana a contextos actuales, porque sigue pasando. O sea, nos sigue Ujú. pasando incluso a nosotros ahorita. Por supuesto, o sea, en los tiempos actuales la violencia sigue siendo una constante tenaz. Y reforzando lo que decías, es que es cierto porque si bien la trama no es, no, o sea, no mantiene una línea narrativa continua, sino que se va componiendo de múltiples historias, se crea un mosaico de la vida durante la Revolución Mexicana y vemos
cada historia, cada persona con su propio, digamos, entendimiento o bloqueo de la situación. Sí, o sea, y un punto para debatir es que el narrador, bueno, la narradora, en este caso, esta infanta, viene a ser un narrador, digamos, es confiable en términos de sus experiencias personales, o sea, porque esta visión, digamos, infantil que tiene puede introducir elementos de inocencia, malentendidos, puede incluso crudeza, pero en realidad es que no hay un concepto ya formado de lo que está viendo. Entonces no tiene la noción de que no es normal o de que simplemente es uno tiene una noción del conflicto bélico que está pasando. Solo ve ejecuciones, ve conflictos, ve muertos, escucha balas. O sea, es terrible. Igual, Cartucho está estructurada como una serie de viñetas breves, por eso cada una de estas captura un momento específico, o una anécdota, podemos decirle, de la revolución. Reflejan la naturaleza caótica y desorganizada del conflicto, permite a Campobello, como autora que es, presentar una variedad de perspectivas y experiencias que se centran a menudo en situaciones desgarradoras o violentas, pero también hace que sus personajes puedan mostrar ternura o humanidad dentro del conflicto. Me acuerdo de hecho, de Cartucho, que es un personaje que es nombrado en el primer capítulo de la novela, cuando él está paseando a su hija a caballo, la lleva a pasear, pero tarde o temprano, al final del capítulo, fallece. Y se ve como este personaje, Cartucho, como es apodado por la narradora, simplemente se va, desaparece y no lo vuelve a ver. Y ya después de unos días, lo que viene a ser la conversación con su madre, eh, les está escuchando, ella está jugando en el suelo y escucha cómo su madre habla de, de este señor y dicen al final que encontró lo que buscaba, o sea, que se reunió de nuevo con su hija. Dan a entender de una manera muy como no malintencionada, como ya han pasado las cosas. O sea, los personajes que más interactúan acá es la narradora, lógicamente, que aunque no se nombra explícitamente, podemos deducir que la narradora es la versión infantil de Nelly Campobello. Su perspectiva ofrece la visión inocente y directa de los eventos. De ahí Francisca Moya Luna, la madre de la narradora, quien presenta la fortaleza y la resiliencia de las mujeres durante la revolución. Los soldados y revolucionarios, diversos personajes, muchos basados en figuras reales que participan en la lucha revolucionaria, que mucha revolución hemos estado nombrando, pero dentro de todo viene a ser eso el conflicto, o sea, cuyas historias individuales contribuyen a la narrativa general. ¿Qué opinas de lo que son los diálogos? Mm. ¿Qué se puede ser una revolución? O sea, ¿qué se puede ser también una masacre? Eh, por eso lo que hace Nelly es darnos diálogos concretos. Son breves, son descriptivos, y eso es lo que hace que el lector pueda conectar más con la realidad de ese momento, eh, de lo que la escritora como niña nos quiere transmitir, nos quiere hacer llegar eso que ella vivió en ese instante de su vida. Eh, a través del diálogo uno ve la dureza, es como esto de que a través del diálogo te revelen que este personaje ya está muerto. O sea, no es necesariamente que la niña te tiene que decir que lo está bien, eh, sino que nos lo revela a través de esto, porque los niños son mucho de esto, también de conversar, de interactuar con las otras personas y a través de eso explorar el mundo, descubrir el mundo. Porque si Sí, no te lo dice un adulto, el niño no lo va a entender. Y tal vez en ese momento también tenemos este personaje que ni siquiera pudo haber comprendido la magnitud de lo que la mamá le estaba contando. Hasta que por ahora de supuesto. grande, ella lo escribe, entonces nos puede decir a nosotros también que recién lo está entendiendo. O tal vez
tal vez también abrazar a la niña que estaba teniendo esa conversación con su mamá y era ignorante de la magnitud de lo que le estaban contando en su momento. Por supuesto, o sea, ¿sabes que incluso no solo habla de lo que viene a ser este conflicto social, sino de que nos habla un poco de su identidad nacional o cultural? O sea, hay varios símbolos dentro de la novela que son, digamos, provenientes de México, digámoslo de esta manera, para mejorar el ambiente que desarrolla. O sea, da incluso una emoción patriótica, producto de la búsqueda de identidad, el deseo de que la mujer sea reconocida, dar, digamos, reconocimiento a los infantes en estas situaciones. Son como las intenciones más o menos que podemos deducir de Nelly, además de procesar todo lo que fue. O sea, es más o menos poner una especie de vivencia, una anécdota. Esta perspectiva de la niña contando la historia, la niña en medio de un conflicto, la niña en la calle, viendo gente muerta. Me recuerda una escena específica de matar a un ruiseñor, eh, cuando la niña también, porque mataron a un ruiseñor, también tenemos una niña narradora, una niña protagonista, creo que tenía 7 8 años. Eh, Esta escena donde el papá estaba pues defendiendo a esta persona que estaba presa, que era negra, y lo habían acusado pues, de que había violado a una mujer, y todo el mundo se quería ir en contra del papá, y llega esta niña y se pone delante del papá como a defenderlo, se pone esta niña a defender a su papá, y tenía enfrente hombres que estaban con pistolas, y ella con su inocencia no entendía la magnitud de ese pequeño caos de que tenían otros hombres con pistolas que querían disparar al papá, porque papá estaba defendiendo a una persona de color. Los niños no, como que no conectan con la realidad debido a su inocencia, debido a ese proceso orgánico de su vida, porque obviamente nacemos ignorantes. Y esa escena me hace conectar mucho con esta de Cartucho, que no tienen reacción, eh, las historias son completamente diferentes, pero se puede conectar entre esto, de una, una niña, porque no nos ponen a un niño, nos ponen a una niña, eh, tal vez en un escenario que históricamente se puede ver hasta inadecuado porque las mujeres no van a la guerra, las mujeres no defienden a los hombres, las mujeres tienen que estar alejadas de los conflictos y de la violencia. En cambio, en Cartucho, esta niña crece en medio de y, y lo asume como su cotidianidad. Es como me voy a jugar y en lugar de escuchar juegos pirotécnicos estoy escuchando balas. Y no son balas de que tiran al aire y son balas perdidas, son balas de que tú sabes de que alguien está muriendo en un momento. Y luego más tarde, si quiero, voy de nuevo a la tienda y me encuentro ese cuerpo ahí. Y ese cuerpo puede estar días ahí, porque hay una escena en la que ella dice, o sea, A través de la ventana. el cuerpo está ahí y ella lo ve, y esa es su cotidianidad. O sea, en esa escena, no sé si estamos hablando de la misma, pero es cuando la narradora está viendo a través de la ventana y hay un cuerpo. Y pasaban días, y el cuerpo seguía ahí. Entonces, en la narración habla de que yo ya me adueñé, ese cuerpo que está ahí es mío, porque yo siempre cada hora me asomo y lo veo. No sé si está durmiendo, no, estoy esperando una reacción, algún movimiento y sorprenderlo así de que está acostado y estaba jugando. Y a los días el cuerpo es removido y ya solo queda la mancha de sangre del fusilamiento que fue ese cuerpo.
y la niña habla de su frustración y de cómo se llevaron el cuerpo que era de ella y del que ella tanto se adueñó porque tanto tiempo pasaba en vigía, revisando el cuerpo a través de la ventana. Pero incluso más fuerte todavía es su concepción luego de que el cuerpo ya se fue, sino que nos dice que no se preocupa porque ya sabe que algún día va a haber otro y que otro cuerpo va a ocupar ese espacio y que va a repetir el mismo ciclo, revisando, digamos, el cuerpo mismo. O sea, su ritmo, el ritmo de la narración en cartucho es rápido, es ágil y digamos que reflexiona de la urgencia y el caos de la guerra, como es esta fluidez de los días en que el cuerpo está ahí uno, dos, tres, cuatro, ya no está, seis, sexto día, ya va a haber otro. Entonces van saltando los días y digamos que su puntuación es sencilla, tiene oraciones cortas, van directas que contribuyen a la inmediatez, del impacto emocional de sus relatos. Ahora no estaría mal, digamos, dar una pequeña lectura, una pequeña acompañamiento del primer capítulo de la novela para, digamos, ubicarnos y poder dar un desarrollo más al texto. Entonces, procedo. ¿Me ayudas con la lectura? Ahorita voy a compartirlo. Vamos a tenerlo, digamos, a la mano. Este es el primer capítulo de la novela. ¿Alcanzas a ver? Ya, a ver. El capítulo se llama Él, es el primero de todos. Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo adiós. Cayó simpático. Era un cartucho. Un día cantó algo de amor. Su voz sonaba muy bonito. Le corrieron lágrimas por los cachetes. Dijo que él era un cartucho por causa de una mujer. Jugaba con Gloriecita y le paseaba a caballo por toda la calle. Llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas. Los viristas salieron a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba, se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos con sus pañuelos, le improvisaba zapatitas. Una tarde la agarró en brazos. Con sus pañuelos le improvisaba zapatitas, disculpe. Una tarde la agarró en brazos. Se fue calle arriba. De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos hacia fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas, nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparando su rifle en la esquina. Unos días más, él no vino. Mamá preguntó. Entonces José Ruiz de allá de Baileza le dijo, Cartucho ya encontró lo que quería. José Ruiz dijo, no hay más que una canción y esa era la que cantaba Cartucho. José era filósofo, no tenía trenchas doradas untadas de cebo. Perdón, tenía trenchas doradas untadas de cebo y lacias de frío. Los ojos exactos de un perro amarillo. Hablaba sintéticamente. Pensaba con la Biblia en la punta del rifle. El amor lo hizo un cartucho. Nosotros, cartuchos. Dijo en oración filosófica, fajándome una cartuchera. Pues, interesante. Es un cartucho. Pues, cartuchos en términos técnicos es un casquillo, viene a ser De hecho, cartuchos son los... No son decoraciones porque tienen un uso, pero son las municiones de los rifles, de las escopetas, de las armas en general. Y así es como se despacha más o menos la historia, como cartuchos recargados. No solo una historia, también se puede pensar en cómo este cartucho, esta cosita chiquita, son los cuerpos mismos, son las personas, o sea, son desechables. Matas uno, hay más de dónde sacar, hay más gente de dónde matar.
parece mentira de que en una revolución pueda morir tanta gente y aún así queda más. Pero México es un país que siempre ha sido de gran población. Eh, yo lo puedo comparar más de esa manera, como que el cartucho es la gente. Y con esa misma arma que te mato, eso mismo me representa el pueblo. ¿verdad? Cada cuervo viene a ser un cartucho descargado hacia otra persona. Muy, 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 muy fuerte, digamos, pensar en las vidas de esta manera, como algo que se va descartando, se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando. Ujú. En este capítulo, digamos que vemos incluso o sea, primero tenemos el primer contacto con la narradora y digamos que muestra su perspectiva y su aprendizaje sobre la muerte, y el dinero y digamos que esto lo ve hablando con el bilista, conocido o apodado más bien por ella misma como Cartucho. Pues es, digamos, una visión infantil y hasta cierto punto admirativa del hombre que apodó. O sea, el protagonista del capítulo es descrito con una mezcla de detalles heroicos, triviales, como es el sombrero, o los rifles que todo el tiempo, o sea, imagínate ir a comprar, bueno, voy a ir a comprar el desayuno y voy con mi rifle de gigante y cartuchos aquí pegados en el pecho. O sea, habla bastante de lo que fue el conflicto. Eh, o sea, al mismo tiempo también ha humanizado al personaje de Cartucho, porque cuando muestra la crudeza de su destino, o sea, digamos que sus conversaciones y el estar escuchando a los adultos habla de la regularidad de su vida y su contexto, pero a nivel de un infante, no hay cómo más describirlo. Y el primer cartucho también, cartucho el personaje, cartucho el título de la obra, es todo México, o sea, todo México es cartucho, todo México es ese hombre, eh, y por un motivo, tal vez Nelly decide que este sea el primer relato, que se titule simplemente él tal vez como una forma de también darle más sentido humano al personaje, porque algo que puede hacer mucho la violencia, las revoluciones y el que muera gente indiscriminadamente es quitar el sentido de humanidad, porque solo ves muerte, estás rodeado de muerte, entonces tal vez él, un pronombre tan simple que no entra en algo tan específico, pero en general, ya está aportando un poquito más de sentido y de conexión con la realidad. O sea, 100% estructurada a la hora de escribirlo, porque se tiene razón, por qué no empezar con una escena fuerte? ¿Por qué no empezar con un personaje heroico, un conflicto armado? Sino que empieza, digamos, con la descripción de una persona digamos, tuvo su inicio y su fin de manera tan rápida en un solo capítulo. No profundiza, o sea, nos da esta visión de que hay personajes no heroicos o no destacables en un conflicto, pero nos habla de todos los personajes no importantes, o sea, humaniza la guerra en ese sentido. Nos habla de todas esas vidas que no recordamos. Porque sí es la violencia, los crímenes, los conflictos, son secuenciales, son rápidos, o sea, nadie tiene tiempo para procesar nada, porque se va en cascada una cosa. Y así es cartucho, un relato tras de otro y uno llega escalando un grado más de violencia y de muerte que el anterior. Puedo decirte uno ahorita, es en el capítulo El Centinela del Mesón del Águila. Se relata la muerte de un centinela con una naturalidad que subraya que ya es normal. Y el capítulo habla más o sea, de los más de 300 hombres fusilados
en los mismos momentos dentro de un cuartel. Es mucho, muy impresionante, decían las gentes, pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural. O sea, esa es la perspectiva de la narradora en la historia. O sea, desde mi punto de vista, la percepción de la muerte, o sea, ya está teñida de curiosidad, falta de horror, y revela que es como su comprensión del mundo. Mm, Demuestra tal vez también no madurez, o tal vez puede ser una madurez desde el punto de vista de que eh, esta Como niña, que la muerte es un hecho esta cotidiano, niña ya una creció, realidad. o sea, ya nació dentro de ese contexto bélico y por eso para ella eso no tiene nada de vital, nada de raro, nada de trascendental, por eso es algo tan natural para ella, eh, porque no procesa como un niño normal debería procesar. Los niños se asustan ante la idea de la muerte, no entienden qué es, se preguntan qué pasa después de que nos morimos, pero para ella no. O sea, ella entiende que eso simplemente sucede, te mueres, el cuerpo desaparece y luego vuelve a otro en su lugar. Y tal vez eso simplemente es la muerte para la niña en ese momento. Y no piensa más allá de las preguntas comunes que se le un niño, o de llorar ante la idea de morir, o de llorar ante la idea de que se le puedan morir los papás. Eh, Porque es eso, su mente infantil no puede ir más allá, no puede completar el proceso, O sea, no porque, lo asocia con consigo mismo, porque hay un entorno de violencia. ¿verdad? De entre los personajes que más destacaron en lo que es la Revolución Mexicana, se me ocurren tanto Pancho Villa y Emiliano Zapata, perdón, Zapata, Emiliano Zapata. O sea, entre el hecho de llegar a las infancias desde el punto de vista de este conflicto, lo cual ya de por sí es un boom, porque no había muchos autores que lleguen a ese punto de dar la expresión de lo que sucede en el alrededor. Pero se lo juega bastante Nelly al tomar la perspectiva de esta niña. O sea, porque, ¿cómo podría plantear la pregunta? Sería, ya, ¿por qué organizó una serie de relatos? O sea, ¿por qué no fue una historia secuencial de todo su aprendizaje o de todo su diario vivir? Sino de que también se centró en agregar y completar con personajes externos toda la historia. O sea, ¿por qué no fue hablando o de los héroes, o sino de cada suceso y cada uno más terrible que el anterior, sino de que se dedicó a profundizar también en los personajes que están viviendo esta, esta revolución? No sé, tal vez para ver como la otra cara de la moneda de la revolución, ya tenemos a los de abajo. Incluso en los de abajo también tenemos un contexto de violencia tan normalizado que evidencia el estado mental de que no solo estaban los niños, sino también los adultos que se Ujú. estaban oponiendo, o sea, los que hacían parte de la resistencia y salían a combatir y a luchar. Los adultos que se quedaban en casa, o sea, cuidando a sus niños, simplemente sobreviviendo el día a día. Eh, es esto de que acostumbrarte de que en cualquier momento, en cualquier rato te tiran a puerta y pueden entrar a tu casa y matarte, secuestrarte o hacerte lo que sea. Eso es algo que se evidencia también en el trabajo, porque al final de la historia, el protagonista, o sea, él dice, ya no sabe por lo que está luchando, pero va en modo avión, está en piloto automático para seguir luchando. En cambio, lo que nos muestra Nelly es tal vez el sentido más Ujú. desolador de toda esta violencia, porque es una niña ignorante de la realidad y eso nos permite conectar con lo más humano de las otras personas, porque
es una niña, desde una perspectiva tal vez de inferioridad, que puede ver todo su entorno. De hecho, sí, o sea, digamos como para profundizar y completar todo lo que nos estás diciendo, o sea, la violencia no es algo excepcional, sino que es constante, o sea, define su vida diaria, presenta actos violentos, casi como eventos comunes, y subraya la dureza de su vida. O sea, los fusilamientos eran diarios y los niños corríamos a verlos como si fuera un juego, dice en el mismo libro. O sea, esta cita ilustra cómo los niños integran la violencia en su vida diaria, llegando a verla como un entretenimiento. O sea, destaca una desensibilización terrible. O sea, y a nivel literario, como un análisis literario, o sea, el realismo se manifiesta a través de descripciones detalladas, vívidas de eventos y personajes. O sea, no adorna, no hay idealizaciones, solo se utiliza la realidad, el realismo para presenciar una visión cruda y auténtica. O sea, captura una dureza y omnipresencia de la muerte, de la violencia, de todos estos motivos por los cuales se, se puede escribir tal vez de la guerra. O sea, hay varios ejemplos de realismo. Es cuando al principio conocen a Cartucho, o sea, se conoce a Cartucho. Cartucho no dijo su nombre, no sabía coser ni pegar botones. O sea, un día llevaron sus camisetas para la casa, Cartucho fue a dar las gracias, un día cantó algo de amor. Su voz sonaba muy bonito, le corrieron lágrimas por los cachetes, dijo que él era un cartucho por causa de una mujer. O sea, la lucha por la revolución llegaba más allá de solo un deseo de patriotismo, sino es, digamos, las ganas de salir adelante como comunidad, como decir, sabes que somos libres, tengo los mismos derechos que tú. O sea, es acabar con la represión que estaban viviendo, no solo por sí mismos, sino por los demás. Se habla de un pueblo unido también, la historia de Cartucho. La lucha, digamos, por la revolución, más que, más que hablar algo al respecto, es las acciones y motivaciones de los revolucionarios. En el libro dice, mi hermano decía que quería ser soldado para pelear por nuestra gente. Yo no entendía bien por qué peleaban, pero veía el orgullo en sus ojos. O sea, muestra el deseo de participación en revolución, el de orgullo asociado, o la comprensión de las razones detrás del conflicto. O sea, es limitado de parte de los personajes infantiles. Puedes ayudarnos, digamos, con un análisis de todo lo que nos está hablando en Cartucho. ¿Qué es lo más notorio dentro de? Hacia la violencia. ¿Cómo se puede asociar dos conceptos tan extremos y tan diferentes en estas historias? Eh, Creo que es una peculiar, Cartucho. Me hace pensar también en Jojo Rabbit, como este niño en plena Segunda Guerra Mundial, un niño alemán en Segunda Guerra Mundial, eh, se desconecta de la realidad, se va a este mundo imaginario, eh, crea todo un personaje en su cabeza, idealiza, también como una herramienta para sobrevivir a lo que pasa. Y siento que es eso lo que permite la inocencia en estos tiempos de violencia a los niños. Les ayuda a sobrevivir. Les ayuda a sobrevivir más que nada en un contexto como el de antes, de que, ¿qué más hacías? Si te sentabas, si la manera en que te entretenías era sentándote, viendo tu ventana, a ver y contar cuántos cuerpos había y que en qué momento se llevaban ese y traían otro. Asociándolo a la actualidad, por lo menos los niños, en el contexto que estamos viviendo actualmente. Si seguimos viviendo un contexto de violencia, por lo menos ahora se entretienen con un teléfono y puedes evadir la realidad, puedes evadir esas muertes de muchísimas otras maneras. Pero antes no era así, entonces la inocencia te ayudaba muchísimo.
la inocencia y la ignorancia te ayudaban mucho a a protegerte de esa realidad, pero también a entenderla de una manera tan distinta. Y claro, y ella Mm, como lo escribe desde grande, como lo escribe desde grande, lo escribe desde adulta, eso es lo que le permite poner la crudeza como lo que era. con todos estos datos, ¿cómo nos puedes desarrollar un perfil psicoclínico de la narradora? O sea, ¿qué tan traumada está? O sea, ¿cómo fue tal vez su desarrollo de adolescente? Una vez ya se acabó el conflicto. Uno no supera fácilmente esto, o sea, uno está constantemente en estas de que algo va a pasar, podrá generarse una especie de ansiedad o los traumas posguerra, principalmente eso. Claro, el trauma de estrés postraumático es normal, o sea, todo el mundo lo vive, toda civilización lo vive. Eh, es normal que haya secuelas en todos aspectos, porque nunca puedes volver al 100% a lo que era antes. La sociedad obviamente queda fragmentada, hubo gente muerta, gente desaparecida, qué se hicieron con los cuerpos, las fosas comunes, eh, incluso en la época de Pancho Villa, eh, sucedió uno de los eventos también que resaltó mucho, que fue muy polémico en la época, fue lo que se denominó el baile de los 33 y que estos hombres se fusilaron a los hombres. Eh, Se dice supuestamente que solo uno quedó vivo, que fue el suegro, el yerno de Villa, y los demás fueron asesinados. Entonces, nada vuelve a ser lo que era. No puedes devolverle la vida a esa gente. No puedes quitar de la mente de los demás la violencia que vieron. O sea, si se te llevaban a tu esposo a una esquina y veías cómo lo mataban, o sea, no se puede borrar eso. Esos serían los traumas que heredaría Los traumas Nelly quedan. como, o sea, la autora, digamos, más o menos como narradora, una vez ya fuera del texto. ¿Qué otros traumas puede generar, o sea, pueden quedarse dentro de la niñez que está expuesta así a la violencia? Bueno, todo es relativo, todo depende de la persona. Traumas quedan, secuelas quedan. Ya depende de ella cómo lo haya aplicado tanto en la ficción como en la realidad. O sea, en la realidad se sumergió en el mundo de la danza para seguir sublevando o representando o hablando al respecto. Por eso eventualmente escribe este libro. Tal vez también como una manera de la autora de lidiar con su propio trauma, de sacar todo eso que ella experimentó. ¿Qué trastornos crees pueden haber sido los más notables? Creería que la ansiedad viene a ser uno. Claro, Ansiedad, depresión, el no poder soltar el pasado, las vivencias que ya, todos los sucesos que tuvo que pasar. quién sabe, o sea, quién sabe cómo ella lo sobrellevó. Ujú, El arte en general, o sea, la danza y la escritura fue un mecanismo. ujú. Podría decirse que también pudo haber tenido, que será una especie de desapego a la violencia, una especie de repulsión hacia la violencia como tal. Puede ser, hay gente que crece así, en cambio hay gente que más bien se adhiere inconscientemente a eso y se convierte en gente violenta, porque es lo que creció asumiendo como normalidad. ¿Qué reflexión puedes sacar algo así, un buen libro así? ¿Sí lo recomendarías? Vendría a ser, entraría en tu top 5 libros. ¿Qué posición le daría al texto como obra? Bueno, es muy abrumante. Es como en el 2021 cuando se hizo como arroz, puros antologías, textos recopilatorios también de historias de pandemia. Es abrumante cuando lees mucho de lo mismo y que todo mantiene una misma tonalidad. O sea, cuando todo te muestra
esta niña en el entorno de violencia, normalizando eso. Entonces te abruma. Y obviamente eso sí choca con los afectos de uno porque parece mentira que eso pasó hace años, en los 80, y estamos en el 2024 y seguimos viendo contextos iguales. Entonces, sí, genera emoción, conmueve emoción. Para completar un poco, digamos, a nivel visual, este de aquí es Nelly Campobello y esta es su obra Cartucho, digamos, en esta edición. Lo siguiente, estamos presenciando a Pancho Villa y al otro personaje, ¿cómo se llama? Emilio Zapata. Podemos apreciar acá más o menos, incluso cómo se ve la niñez en momentos conflictivos, el llanto, el no estar acostumbrados y ya luego pasar a regularizarlo. Vemos a Emilio Zapata, a las reuniones que había entre estos hombres, digamos, de acción. Y bueno, también el proceso de cómo es la guerra. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por escucharnos. Fue más o menos largo. Espero que hayas podido escucharnos todo. Y que sepas que no hay libros incorrectos, sino que hay libros que llaman más la atención que otros. Y este es uno de ellos, que sale de lo cotidiano y llega a darnos una experiencia, una visión de la niñez, de la violencia. Es uno de los libros que hay que darle la oportunidad. Fue todo, muchas gracias por su atención. Acá también iba a hacer.